Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Hoy os voy a contar un poco sobre los principios de la matemática desde la prehistoria, pasando por las antiguas civilizaciones china, egipcia y babilónica, hasta el siglo VI, cuando empezó antes de Cristo, cuando empezó la matemática griega. En la prehistoria, en el Mesolítico, incluso antes del año 10.000 antes de Cristo, se encontraron huesos que indicaban que se contaba de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10. Incluso se encontró un hueso que tenía números primos. No se entiende muy bien qué hacían con los números primos, ya que es un concepto bastante más abstracto, propio de la matemática moderna. En el megalítico, en España, en Zaragoza, se encontraron círculos dibujados que seguramente se utilizaban con fines religiosos o místicos. Poco más sabemos de la prehistoria. Como no se inventó todavía la escritura, no nos han dejado nada escrito, entonces no sabemos qué tipo de matemáticas manejaban. De las tres culturas, de las tres civilizaciones antiguas, voy a empezar con la matemática en China, por ser la más débil de las tres. En China se utilizaba el sistema numérico sexagesimal, es decir, en base de 60 tenían 60 símbolos y a partir de esos 60 símbolos construían todos los números. Igual que hoy tenemos 10 símbolos de 0 al 9 y hacemos todos los números con estos 10 símbolos. Nos han dejado obras como, por ejemplo, a ver si me acuerdo de los nombres, como por ejemplo eh, Shu King, que significa el canon de la historia, que se hizo entender que fue escrita por el emperador Yao en el año 2250 a.C. Algunos arqueólogos piensan que en realidad fue escrita por Confucio mucho más tarde, en el año 600, bueno, en el siglo VI a.C. Esta obra contiene un relato sobre dos matemáticos llamados He y Ho, que cayeron en desgracia delante del emperador por no poder predecir un eclipse de la época. Si es verdad que sería del año 2250 a.C., es muy inédito porque está claro que predecían eclipses y para predecir un eclipse se necesita una matemática muy avanzada. Otras obras que nos han dejado los chinos son los Chu King, que significa el libro de los 5 canones, y se supone que fue escrita por Won Wan al principio del siglo XII antes de Cristo. En este libro aparece por primera vez eh, las famosas ideas de Yin, el femenino, el 0, y Yang, el masculino, el 1. Que a partir de estos dos, del 0 y del 1, se genera todo. Por ejemplo, las 4 figuras que representa el 0, 1, 2 y 3 y los 8 trigramas o Pacuan,
que presentan los 8 primeros números, de 0 al 7. ¿Por qué digo esto? Porque se conoce que si el yin es 0 y el yang es 1, en el símbolo de los pacuas salen los 8 primeros números en base 2, es decir, en base binaria. Voy a explicarlo brevemente. Por ejemplo, si el 0 en base binaria es el 0, 0, 0, el 1, ¿vale? Este sería el 0, ¿vale? El 1 sería 0, 0, 0, 1. El 2 sería 0, 0, 1, 0. El 3 sería 0, 0, 1, 1. El 4 sería 0, 1, 0, 0. El 5, 0, 1, 0, 1. El 6, 0, 1. ¿Me falta alguno? No. El 1, 0. El 7 sería 0, 1, 1, 1. ¿Vale? Esto sería en el sistema binario los primeros 8 números. Pues resulta que en el Pacua, en el símbolo de Pacua, los Pacua, que serían los 8 números, saldría en base 2, en el sistema binario de estos números. ¿Cómo? Pues tendríamos un octógono, ¿vale? Un círculo en el medio, aquí sería el símbolo del yin y del yang, ¿vale? Y empezaríamos con el 0 en el sistema binario. Pues sería, si una línea continua sería el 0, pues sería así. 0, luego iríamos por la izquierda, sería el 1, el 0, 0, 1. Bueno, este 0 sobra, ¿vale? Pero bueno, lo primero 0. Será 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. El 1 sería la línea interrumpida, ¿vale? Luego el 0, 1, 0, el 0, 1, 1, y el 1, 0, 0 empezaría por aquí. El 1, 0, 0, iríamos así. El 1, 0, 1, 0, 1, el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. ¿Vale? Pues los pacuas son los 8 números en sistema binario, generados a partir del 0, 1, ¿vale? El femenino y el masculino. Este símbolo incluso se utiliza para hacer ciertas artes marciales. Se dibuja este símbolo en el suelo y se hace una especie de ejercicios de baile de Kung Fu, ¿no?
Vale, ¿qué más contenían? Pues estos escritos, los Chuking, contenían también el cuadrado mágico. El cuadrado mágico sería lo siguiente. Sería, si tengo un cuadrado formado por 9 números, que sería 492, el 357 y el, vamos a ver, 4 más 3, 7, sí, aquí sería un 1, aquí un 8, aquí un 1 y aquí un 9 más, aquí un 6. A ver, este cuadrado es muy difícil de conseguir, hace falta mucho tiempo. Sería sumando por filas, por columnas o por diagonales, siempre da el número 15. Por ejemplo, 4 más 3 más 8, 15. Cualquier fila, 3 más 5 más 7 sería 15. 4 más 5 más 6, 15. 8 más 5 más 2, 15. ¿Vale? Para recordar, pues, el descubrimiento de América en 1492. Los primeros números primos son 1, 3, 5, 7. Y la última fila es simplemente sumar las columnas para que dé 15. ¿Vale? Bueno, pues este cuadrado mágico se utilizaba con fines curativos. Por ejemplo, se utilizaba para curar enfermedades y demás. Vale, pues poco más puedo decir del libro de los 5 cánones. Otra obra famosa que llegó hasta nuestros días sería la Chu Pei, escrita por Chu Kong. Este sí que era un matemático de verdad. En esta obra, Chu Kong estudia pues astronomía, la posición del Sol en función de la sombra, el calendario y calculan área, volúmenes, áreas de triángulos, cuadrado, trapecio incluso, y hace una aproximación del número pi. ¿Cómo? Pues en esta obra dice que un círculo que tiene diámetro 9 es lo mismo tiene la misma área que un cuadrado que tiene lado 8. Vamos a ver. Si yo tengo un círculo que tiene diámetro, ¿vale? Tiene diámetro 9, pues es lo mismo que si yo dibujase un cuadrado que tiene el lado 8, ¿vale? Esto es 9 y el lado del cuadrado 8. ¿Qué significa esto? Pues que con lo que sabemos hoy en día, pues sería pi por 9 dividido entre 2 al cuadrado, es decir, el diámetro entre 2, que es el radio, ¿vale? Sería lo mismo que el lado del cuadrado al cuadrado, que sería 64, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es pi? Pues pi sería igual a 64 por 4 dividido entre 9, que sería, no, entre 81, ¿vale? Entre 81, que sería 256 dividido entre 81.
que da más o menos pues 3,16, que es una buena aproximación del número pi. ¿Qué más hay en esa obra? Pues también hay algo de aritmética, porcentajes, proporciones, la regla de 3 sale también y poco más puedo decir de la cultura china. Vale, la cultura egipcia, que tuvo su apogeo en el periodo cuando se construyeron las pirámides, supuestamente en el año antes de 2500, en la tercera dinastía, que por desgracia la cultura china escribía, los escribas dejaban todo escrito en pergaminos. Como los pergaminos con el tiempo se pudrieron, pues no nos ha quedado mucho de la matemática egipcia. Sí que nos quedaron dos pergaminos, el de el Rind y el de Moscú, los dos datados del año 1700 a.C., pero que contenían matemáticas más antiguas, es decir, se nota que es una matemática que se conocía desde hace tiempo. Simplemente el pergamino el pergamino Rind no es otra cosa que una hoja de ejercicios resueltos que seguramente se utilizó para el aprendizaje de algún futuro escriba. Los egipcios utilizaban el sistema numérico en base 10, como hoy en día. La matemática egipcia era bastante más avanzada en geometría que la matemática babilónica. Claro, mucho más avanzada que la china. Y un poco por debajo en el tema de la aritmética, en comparación con la babilónica. Es bastante lógico. ¿Por qué? Porque los egipcios necesitaban dividir las tierras después de la retirada de las aguas del Nilo para poder hacer agricultura. Entonces se necesitaba una buena geometría. Eran expertos en calcular áreas, ¿vale? Volúmenes, y aproximaron el número pi de la siguiente manera. Bueno, no hablé del sistema numérico. Quería comentar que tenían símbolos también para fracciones, es decir, no solamente para las cifras de 0 al 9, sino que también para fracciones subunitarias, es decir, que tenían el numerador 1, ¿vale? Como por ejemplo un medio, ¿vale? Un medio, pues un tercio, un cuarto. Cualquier número se podría aproximar, incluso los irracionales como pi, se podría aproximar sumándole pues fracciones de este tipo. Por ejemplo, 2 quintos pues sumaban dos fracciones de un quinto, ¿no? O por ejemplo el número pi. Aproximaron el número pi como 3 más un octavo, que sería más o menos 3,125, que no está mal.
los egipcios eran expertos en astronomía. ¿Por qué? Porque necesitaban saber exactamente las fechas exactas de las fiestas, de los festivos religiosos, de los días festivos religiosos, ¿no? Eran muy religiosos, y también para saber exacto cuándo ocurrían las inundaciones del río Nilo y las retiradas del agua, ¿no? Por ejemplo, en sus construcciones hacían que en cierto día del año, en el solsticio, pasaba solamente un rayo de sol que indicaba cuándo empezaba el reinicio del siguiente año. El calendario egipcio es el primero donde se utilizó los 12 meses lunares, cada uno con 30 días, y sumándole al año 5 días, es decir, 365. Se tuvo que esperar hasta el calendario juliano, creo que se llama, ¿no? Hasta el siglo I antes de Cristo, para que a los años bisiestos le añadiese un día más. Vale. El calendario, pues ya lo he dicho. ¿Qué más podría decir de la cultura egipcia? Ah, bueno. Claro, esto de manera extraoficial, ¿no? Oficialmente no se habla de eso. Las pirámides. Las pirámides contradicen un poco lo que tenemos en los pergaminos. Claro, los pergaminos no se sabe que realmente hasta qué punto dominaban las matemáticas los egipcios. ¿Por qué? Pues los que hacían matemáticas eran los sacerdotes, que tenían un cierto secretismo, y luego pues todos se apuntaban en pergaminos que han desaparecido con el tiempo. Poco nos han dejado. Claro, en las pirámides de Egipto, en la construcción de la pirámide, hay matemática precisa en todos los lados. Y ya no hablo de la precisión con la que se construyó, sino que la estructura, digo, la forma matemática abstracta, o sea, como dibujo. Tú divides lados y te sale el número pi, pero con exactitud, no 3,125. Te sale el número pi exacto. Te sale la proporción áurea phi, ¿vale? 1,61. Pues eso te sale por todos los lados. Eso es porque se ha hecho de manera intencionada. Entonces contradice un poco de que la matemática egipcia contenía solamente esto. Lo contradice un poco, ¿no? Voy a hablar de la matemática babilónica. Cuando me refiero a la Babilonia, me refiero pues a todas las culturas que han habido entre los ríos Tigris y Eufrates, el actual Irak, como por ejemplo pues la Acadia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cultura antigua? Bueno, toda la cultura, la siria, la persa, eh, ¿cómo se llama? Ahora no me viene a la cabeza. Bueno, en fin, la cultura babilónica, vale. Los babilonios estaban mucho más avanzados en el tema de la aritmética que la egipcia. Pero en geometría tenían un nivel algo menor. Había una cierta
relación entre las dos culturas, es decir, se correspondían una con la otra. Podían también, los babilónicos también podían calcular áreas, volúmenes. El sistema babilónico era una combinación entre el decimal y el sexagesimal. Perdón. Es decir, tenían cuñas verticales. Que representaban las unidades, ¿vale? Pues este era el 1, este era el 2, este era el 3, el 4, que ya lo hacían como una cuña más grande, el cuarto más abajo. Luego el 5, el 6, y así seguía, ¿no? Hasta al 10, cuando llegaban al 10, ¿vale? Se hacía una cuña vertical. ¿Vale? Por ejemplo, el 20, pues eran dos cuñas verticales. El 29, pues se hacía el 20 y 9 cuñas horizontales. 1, ¿vale? Luego, cuando llegaban a 60, lo que ponían, por ejemplo, para escribir 63, lo que ponían es una cuña vertical, dejaba un espacio y luego ponían 3 horizontal. 1, 2 y 3. Con un espacio que representaba 1 por 60 más 3, es decir, 63. ¿Vale? Y así. ¿Qué significa eso? Pues que tenía un sistema numérico combinado en base 10, porque tenían hasta 10, tenían, digamos, utilizaban cuñas horizontales hasta 9 incluido, y luego con el 10 ya escribían pues cuñas verticales. Las decenas las denominaban con cuñas verticales, y luego cuando llegaban a 60 pues volvían a saltar otra vez con cuñas, o sea, era una combinación entre base 10 y base 60, ¿vale? En aritmética eran bastante más avanzados que los egipcios y calcularon, bueno, no he comentado una cosa sobre la cultura china y la egipcia. Eran capaces de calcular sistemas de ecuaciones, ¿vale? Es decir, 3x más 2y es igual a... Vamos a ver cómo lo hago. Pues 12, por ejemplo.
y x más 2y es igual a 8, ¿vale? Pues tenían como una especie de, de recetario, de tal manera que sabían cómo calcular que x era 3 e y, pues, aquí 9, ¿no? Sí, x es 3, 2 por 2, 4, 7, perdón, 7, ¿no? Sí, 7, ¿vale? No, claro, y es 2. Sabían cómo calcular los sistemas de ecuaciones, pero no como hoy en día, sino que como una especie de recetario, una especie de reglas que utilizaban y sacaban los cálculos. Esto lo tenían todas las culturas, las tres culturas antiguas. Con una diferencia, la cultura babilónica era capaz de calcular también ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, lo de tipo, pues, vamos a ver, 2x cuadrado más 3x más 4 igual a 0, ¿no? De este tipo. Incluso de cuarto grado, de tipo, pues x a la cuarta más 3x cuadrado más 5 igual a 0, de este tipo, ¿vale? Es decir, sale 4 y 2, ¿vale? De los exponentes, ¿vale? Eran bastante descuidados los babilónicos en el tema de la astronomía y el tema del calendario. Por ejemplo, el calendario tenían 12 meses al año, cada mes tenía 18 días, de tal manera que cada 19 años tendrían que añadirle al último año pues nada más y nada menos que 7 meses, ¿vale? ¿Qué más podría yo contar de esto? Nada más. Esta sería la matemática hasta el siglo VI antes de Cristo, cuando empezó la matemática griega, donde se empieza a hacer matemática de verdad. Y en el siglo IV antes de Cristo ya se inventa la ciencia matemática, ¿vale? Ya está, esto es todo por hoy. Voy a intentar hacer una serie de vídeos donde explicaré un poco la historia de la matemática, si puede ser hasta nuestros días, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por ver esto, un saludo.